¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a Bueno, son todos. las 11:08, Juan, y me parece que con 11 participantes hemos concluido. Ya no nos quieren ver, chicos. Vamos, que están transitando el último circuito. Instancia, está. Pero bueno, sí hay poquitos participantes. Me llama la atención, Juan, por ahí eh, ¿Habrán olvidado? No. Si tienen un grupo ustedes, sí. A ver, mándenlo al frente. claro, chicos, dicen los profes que no subió nadie. No, si pusieron en el grupo recién el link, así que saben. Ah, bueno. Bueno. Bueno, yo, Juan, por ahí me parece que para no dilatar mucho, porque ya son las 11:10 y por ahí ellos, además de que estaban aguardando un ratito que los admitieran en la clase, por ahí muchos están en su horario laboral y después tienen la clase de presupuesto, así que para no hacerlo muy extenso, hoy queríamos charlar un poquito con ustedes respecto de el envío de las sugerencias y aportes que hemos hecho con el profe respecto del primer trabajo. En realidad es el segundo, porque el hito cero lo habían presentado, pero sería el primer trabajo más íntegro que han realizado, que es el hito 1. Y bueno, ahí tenemos algunas cuestiones como para charlar con ustedes y bueno, que ustedes también se saquen dudas respecto a alguna cuestión que les ha quedado pendiente, genéricas, ¿sí? Después las personales, cada uno sabe que tiene su tutor asignado y puede debatirlas o tener alguna reunión particular o especial, esa dupla con el docente, no hay ningún problema. Esto es a modo genérico y como para que todos tengamos una línea de trabajo que sea continua y además que sea lineal para todos, ¿no? Así que por ahí me gustaría, Juan, que vos le hagas como un análisis de lo que fue la primera etapa del trabajo, que son los objetivos. Yo después un poquitito hablo de lo que es la narrativa y el flujograma. Y bueno, en síntesis, después entre los dos hablamos lo que es la conclusión del hito 1. ¿Dale? Perfecto. Bueno, felicitarlos también. Creo que la mayoría ha alcanzado un trabajo satisfactorio. Por supuesto, siempre hay observaciones. Aún cuando hay un 10, siempre hay sugerencias de mejora. Así que no se preocupen. Ayer alguien me escribió, nosotros, porque la plataforma no nos permite enviar adjuntos por mensajería, los mandamos por mail. Y habían hecho un trabajo excelente y dice, profe, tengo que cambiar esta sugerencia que me pediste, los objetivos. No, tomalas en cuenta para el próximo circuito, que es el de haberes, que recuerden, dicho de paso, tienen tiempo hasta el 9 de junio, o sea, todavía 2 semanas más. Sé que están con varias cosas en simultáneo, tienen las otras materias programáticas, están con las charlas de presupuesto y están seguramente confeccionando su hito del circuito de haberes. Pero bueno, vamos en carrera, ya pasamos la mitad del cursado, así que ánimo y bueno, lo que vamos a comentar ahora tienen que ver con propuestas de mejoras. Cuestiones personales, o sea, de trabajos individuales, respóndanos por mail o escríbanos por plataforma. Si alguien necesita, profe, necesitamos alguna dupla, juntarnos un ratito por Zoom, organizamos un horario, no hay ningún problema, tanto Vani como yo estamos a disposición para ello. Algunas cuestiones generales que hemos visto respecto a la redacción de objetivos. Creo que lo habíamos anunciado antes, que es complejo. Es complejo porque el objetivo es como la base o el fundamento en el cual se sustenta lo que ustedes después desarrollan.
ya sea en la descripción, en el flujograma, en la justificación de por qué eligen cierto flujograma o eligen colocar ciertos elementos y omitir otros, porque todo, esto que quede claro, cuando ustedes justifican, cuando ustedes hacen algo, hay un porqué detrás. Y nosotros necesitamos que ustedes tengan este análisis crítico, que es uno de los objetivos que propone la materia en forma integral. Objetivo general. Hemos notado en general, valga la redundancia, objetivos generales extensos, con complementos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un circuito, es más, en la carátula, ustedes colocan el circuito que se les asignó, y luego como que hay una cierta redundancia en colocar, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de obra pública, no tengo uno acá a mano, pero uno de los objetivos era analizar o comprender, usaron mucho el comprender, que no está mal, pero es ambicioso. Yo, por ejemplo, en las observaciones de aquellos que pusieron comprender, no les voy a poner mal, pero es ambicioso. ¿Por qué? Porque comprender es decir que te vas a meter de alguna manera de lleno y vas a analizar, que es otro objetivo comprometedor, entre comillas, porque lleva distintos estadios de análisis, que ustedes no lo han tenido, pero no lo han tenido no porque no quisieron, porque no es el objetivo de esta práctica. Acuérdense, es una práctica de observación y descripción. Entonces, voy a usar un ejemplo. Describir el circuito de obra pública con el fin, ahí está, con el fin de. Ese apareció un montón. No, eso en todo caso lo desglosan en los objetivos específicos y aún también en la descripción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una descripción o cuando eligen hacer un flujograma y luego, que ahora Vani en un ratito va a ampliarnos un poquito y a traer luz en esta cuestión de los flujogramas, ahí sí van a explicar el por qué. Eso es una cuestión. Otra cuestión es que vimos más de un objetivo, perdón, más de un verbo en la formulación de los objetivos. Eso ahí fuimos bastante enfáticos. A ver, no es que no se puede. Si ustedes hacen un trabajo de investigación o leen un trabajo de investigación, puede estar describir y reconocer. Pero nosotros, por una cuestión de lograr alcanzar eso, les pedíamos un solo objetivo en infinitivo. La mayoría lo pudo lograr, la mayoría, pero hubieron algunos, dos o tres, que quisieron ir un poquito más profundo. Y algunos, con esta cuestión del último objetivo, generalmente lo hemos visto con mucha frecuencia, el famoso puntos de mejora o puntos críticos. Y ahí hay que tener cuidado. A ver, si vos lo vas a mencionar, tenés que asegurarte de que solamente lo menciones. Hubo un trabajo, recuerdo, con Bani nos dividimos los trabajos porque tenemos asignados los grupos. Uno de los trabajos que me tocó ver, habían algunas cuestiones valorativas que no era el fin de esta práctica y por supuesto del desarrollo de este hito. Pero en líneas generales van a ver que fuimos ahí un poco, no les dimos sugerencias porque queremos que ustedes también puedan revisarlo, y aunque no lo vuelvan a entregar, salvo los que se sacaron 5 o 4, ellos sí los tienen que volver a entregar el circuito. Después, si quieren, charlamos en forma más individual fuera de este espacio. Pero bueno, tengan en cuenta esas cuestiones. No abusen de los complementos en los objetivos. El objetivo tiene que estar delimitado, no se pueden ir y explicar el por qué eligen esos objetivos. Para eso está la parte que sigue. ¿Vani? Sí, justo, bueno, Juan, si querés ir leyendo el mensajito que llegó mientras, para aclararle a las chicas del interior, pero en el mientras tanto seguimos con el análisis del hito 1. Esto que dice Juan, ¿no? Por ahí es como que encontramos que el objetivo general es muy amplio, y yo por darles un ejemplo digo, bueno, voy a entender y comprender el proceso de la licitación de obras públicas y la normativa aplicable y los documentos que se utilizan en el proceso. Digo, es como demasiado. Yo con decir que estoy observando el circuito de obras públicas como objetivo general, me basta. Y después sí digo, identificar los procesos en los que interviene la licitación y describir o identificar las áreas intervinientes o su interrelación de las áreas intervinientes. Y después identificar aquellos elementos que conforman un expediente de la licitación. Bueno, ahí sí, digamos, voy haciendo
desglose que dice Juan. No es necesario meter todo eso dentro del objetivo general. El objetivo general tiene que ser como más amplio y después sí en el desagregado de los específicos, el análisis que van a realizar propiamente dicho. Eso como una sugerencia, ¿no? Que por ahí lo vimos en algunos aspectos. Y después, en general, bueno, nosotros con Juan, si bien cada uno corrige su dupla asignada, nos compartimos, digamos, el análisis que vamos viendo en general. Y lo que notamos mucho es la dificultad que ha presentado al momento de la elaboración del flujograma. Eh, la elaboración y la descripción. ¿Por qué? Porque nosotros, por ahí, como para que lo podamos entender entre todos, lo que buscábamos era que ustedes pudieran realizar el flujograma y hacer una pequeña síntesis en cuanto a por qué elegían ese flujograma, qué querían representar en esa imagen gráfica de la narrativa del proceso. Esa era la intención que nosotros teníamos cuando dice una breve descripción del flujograma, no que me volvieran a redactar el proceso o el circuito que ya está en la narrativa de la descripción que ustedes hicieron, digamos, de la práctica. Y sí en el flujograma notamos que o han elegido hacer todo un circuito en el que ponen el organismo requirente, flechita, Subsecretaría de Obras Públicas, flechita, el armado del pliego, flechita, contaduría, flechita, tesorería, flechita, y es como que no vemos, digamos, la interacción de las áreas, no vemos un flujograma, vemos una orientación de cómo debería ser el proceso, pero no vemos un flujograma propiamente, digamos, con interrelación de las áreas. O bien hemos visto que han expuesto las áreas y tampoco tienen las funciones que ustedes sí describen en la narrativa. Por ahí me han puesto organismo requirente, Secretaría de Obras Públicas, supongamos, ¿no? Hacienda, Contaduría y Tesorería. Y en Contaduría no me reflejan nada y en Tesorería no me reflejan nada de lo que hacen, que sí me lo describieron en la narrativa. Entonces digo, generalmente en muchas de, como dice Juan, no tienen que arrastrar el trabajo, pero sí les hemos pedido en algunos casos puntuales que revisen el flujograma y nos lo vuelvan a enviar solo el flujograma para poder ayudarles a que en la entrega del hito 2 no se repita el proceso, digamos, de que no esté correcto. Eh, Así que bueno, ese es un pedido que por ahí sí les hacemos y en la rúbrica dice específicamente quiénes nos deberían presentar nuevamente el flujograma y en el caso de que se les esté dificultando, porque en algunas de los mensajes que hemos recibido es ese, ¿no? Profe, se me está complicando el flujograma, voy a tratar de armarlo, bueno, nada, nos llaman, tenemos una reunión, nos encontramos con ustedes, les damos una orientación, en eso no tenemos ningún problema, pero bueno, es donde hemos visto los puntos más flojos. Y después otra cosa que también queríamos que ustedes lograran era integrar este paso que ustedes están transitando de la práctica 2 con todo el recorrido que han hecho de la carrera. O sea, ustedes tienen saberes previos que se deberían o por lo menos haber reflejado mínimamente dentro de lo que hoy estaban analizando del circuito, ¿sí? Decir, bueno, vemos cómo se integran los sistemas, porque de acuerdo a lo que vimos en la teoría general de sistemas, los sistemas del sistema de contable con el sistema de PIAP se integran de la siguiente manera. O sea, esas cosas por ahí nos hubiese gustado que se vieran reflejadas en la narrativa y no en todos los casos lo vimos. Eso también, digamos, para el hito 2 les pediríamos que lo tengan presente. Eso en cuanto a las consideraciones generales, Juan, que tengo para aportar. Sí, sí, sí. Algunos quizás agregar esto primero que contaba Bani, que en la sección de la narrativa del flujograma, algunos intentaron en la etapa previa a la descripción incorporar algunos elementos y por supuesto que lo hemos valorado, no es que les anulamos el no haber hecho la narrativa, porque intentaron de alguna manera, entiendo, aunque no nos... Y estas cuestiones es importante, no lo hagan en el trabajo, pero nos escriben, profe, mire, tuvimos esta duda, porque no sé si a vos, Vanina, pero los grupos asignados
No me dijeron, profe, no vamos a colocar narrativa al flujograma porque lo hicimos arriba. Esas justificaciones, anticípenlas, entonces nosotros podemos valorar un trabajo, por supuesto, un poco más integral. Respecto a lo que es formato, que no es poca cosa, fíjense que en la rúbrica, y de paso les digo, úsenla para elaborar el hito 2. ¿Vieron? Les va a servir un montón. Va a decir, che, ¿dónde prestamos atención? Los profes van a mirar esto. Eso desde hace varios años en educación y más en educación superior, los docentes anticipamos las rúbricas para que ustedes sepan, ok, qué es lo que el profesor va a valorar, qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, nosotros creemos que esta primera entrega ha sido buena, obviamente con las mejoras. Queremos que la segunda entrega ya sea de presupuesto para la gente del interior y en el caso de Neuquén, de haberes, vamos a tener mejores propuestas. Después el formato, muy bien. Alguien nos puso una imagen de un tractor en la carátula. Acuérdense que no, ¿sí? Ahí yo creo que se los puse, ¿no? Colocar imágenes. Ya en la presentación de la defensa oral, ahí póngale el color que ustedes quieran, por supuesto, porque va a ser más gráfica la presentación. Pero acuérdense que es un tinte formal. Respetaron mucho, Bani, eso sí, vamos a valorar el formato, el interlineado, bueno, más allá que tenían el esqueleto, eso lo valoramos un montón. Quizá algunos en la descripción tenían 3 carillas y por una cuestión del lector, hacer una especie de subtítulos, quizás ayudaría un poco a hacer esos cortes y esas separaciones. Quizás yo en algunos casos lo hemos puesto, pero eso es para destacar también. Ahí Emiliano pregunta que si pueden mandar, claro, sí, sí, mandanos como para tener un... Obviamente no lo vamos a calificar nuevamente, pero sí quizás podemos darte una sugerencia o decirte van por buen camino. ¿Sí? Sí, ahí Bueno, Juan, por ahí como para mencionarles, no es necesario que lo vuelvan a enviar y tengan en cuenta esto. Nosotros lo que evaluamos ya en el hito 1 de la narrativa y todo eso queda en el hito 1, después ustedes presentarán el hito 2 con las sugerencias y aportes que nosotros le hacemos en el hito 1, deberían mejorar su presentación del hito 2 y tengan en cuenta que el informe final es un resumen de ambos, entonces no se pongan a escribir nuevamente un montón del hito 1 que por ahí no es necesario y pierden tiempo, o sea, ustedes hoy enfóquense en el hito 2, es mi sugerencia, ¿por qué? Por el tiempo que tienen y vayan repensando todas aquellas correcciones o aportes o sugerencias que le vamos haciendo del hito 1 y el hito 2 para el final. En el final sí, dejen todo y agreguen lo que les faltó y pongan aquellas menciones que por ahí nosotros les sugerimos y que no las tuvieron en cuenta. Ahí sí, en ese final, digamos, vale la pena, pero por ahí yo lo que les sugiero es no vuelvan a escribir si no tienen que rehacer el hito 1, excepto en aquellos casos que le hemos pedido reformular alguna cosita en particular, pero si no, no es necesario que se pongan a trabajar nuevamente en el hito 1, vayan pensando que todas estas aportes y sugerencias van ya para el hito 2. y el 9 de junio, ese mismo día ustedes entregan el trabajo y ese mismo día les vamos a publicar las instrucciones para armar el informe final. Así ustedes ya pueden anticiparse. Porque si no mal recuerdo, cerca del 20 tienen la entrega del informe final. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que corregir y en caso de que haya algún recuperatorio, tenemos que cerrar la primera semana de julio. ¿Sí? Así que el 9 ya van a ver que no es muy distinto, si aparece un apartado nuevo o 2 apartados nuevos, pero como dijo Vani, es una síntesis, un resumen de eso. Bueno, consultas, dudas, y si no, después ya los liberamos, Vani, porque es cierto, tienen ahora la carga a las 13 horas, tienen Sí, el... sí, sí, lo de presupuesto. O Y cuéntenos cómo bueno, fue a la ver, Les hago experiencia. una consulta Sí. con respecto al hito 1. Ya me quedó claro que no es necesario rehacerlo, pero una de las observaciones que nos hicieron a nosotras fue con el tema de la formulación de los objetivos. Y la verdad es que para el informe final, es súper importante que los objetivos estén bien definidos. Entonces, ¿lo podríamos mandar con los objetivos bien definidos nuevamente para verificar que realmente queden bien definidos? Bien, ahí sí te sugiero, como dijo Vani, ustedes tienen que, justo vos estás conmigo,
Pilar, bien. Mándmelos por mensajería privada y si quieren, seguramente ya están tratando de esbozar el segundo hito, mándmelos del segundo hito y hacemos ahí una comparativa, ¿te parece? Y ya te queda, como dijiste bien, para el final. Pues en el final, bueno, en el final los objetivos van a tener una transformación, pero bueno, no queremos adelantarles cosas que Sí, no, sí, para que no tienen se... un cambio. Exacto, hay un cambio. Claro, pero me imagino que el informe tiene relación con dar respuesta a lo que estábamos planteando en los objetivos, por eso tienen que estar bien Exacto. planteados los Sí, objetivos. sí. Sí, 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 sí. Mandame en tu caso por privado y te hago una devolución y algunas sugerencias también. Sí, sí. Bueno, ¿y la experiencia cómo les fue? Si quieren 2 minutos, 3 minutos más. La rúbrica se entendió, les dio más información. El resto, si quiere, puede escribir. Vemos dos caras nada más, Vani. Vemos a Pilar y a Gabriela. A mí la forma en que nos plantearon las observaciones me pareció fantástica. Se entiende clarísimo cuáles son los puntos que tenemos que prestar más atención. Por eso, bueno, lo del tema de los objetivos y otro detallito que teníamos nosotros era en los párrafos muy largos y algunas cuestiones, pero básicamente los objetivos. Y la verdad es que queda clarísimo para uno cuando lee el informe saber en dónde tiene que prestar más atención y perfeccionar un poco más el lenguaje o la forma. Así que a mí me encantó la forma de la devolución. Nos alegramos mucho. Esa es la intención a la hora de hacerle una devolución así integral. Gabriela, Sí, estoy de acuerdo con Pilar. La rúbrica estuvo buena, se entiende. Sí, nosotros estuvimos en contacto con Bani porque hicimos una presentación que era muy técnica, toda la descripción, todo el análisis, nos dijo Bani que era muy técnico y tratamos de modificarlo. Sí, el flujograma lo hicimos y cuando ella nos dijo, o sea, una de las cosas que teníamos que poner es describir el flujograma, hicimos eso que mencionaron. Contamos lo del flujograma en vez de poner el por qué elegimos ese flujograma. Y después lo que nos mató es el tema de las 5 hojas. Es como que nos tuvimos que poner a resumir, resumir, resumir y no queríamos que se nos fuera nada importante porque lo de las 5 hojas nos mata. Por ahí si para Eli todos nos regalan una hoja más, felices. Sí, por ahí en eso no hay problema. Nosotros les ponemos 5 porque no queremos recibir 10 hojas, que por ahí es como abundar demasiado, pero si se les va 5, 6, no hay problema. Nosotros les ponemos una cantidad que sea, digamos, dentro de la cual ustedes también se puedan mover, pero no hay problema. No les vamos a bajar nota porque nos den media carilla más o una. No hay drama. sí, totalmente. Sí, De Creo Bani. que hecho, hubo un grupo que me dijo, profe, sacamos lo que más pudimos, pero nos quedan 5 y Bueno, medio. Bueno, está muy nos bien. pasó con Caro, que nosotras siempre trabajamos en Drive y por ahí nos ponemos de acuerdo, che, esta tarde o esta noche trabajemos, entonces estamos en línea las dos y va escribiendo ella, voy escribiendo yo y yo le voy diciendo, Caro, se pasó una hoja, vamos achicando y ahí empezamos otra vez a resumir, pero bueno, cumplimos esta vuelta, la próxima ya nos Ya pasamos. hice una trampita y le cambié un poco el margen, le amplié un poco el margen, entonces me quedó un poco más Un cortito. poquitito más entró. ahora te bajo un punto, Pilar. Bueno, Gracias por ya, ya que lo confesás, Pilar, también nos faltaba en lo último, quedan 2 renglones abajo, entonces empecé los Ey, espacios pero que creo teníamos que a ponerle 6, o sea, lo les, más chico del tamaño para robar espacios. creo, no sé si fue acá o a la tarde, pero creo que esto, vos recordame, Vani, habíamos dicho, pueden una media carilla, una carilla más, lo que no queremos es el Acá, doble, acá. y además eso les da la habilidad de síntesis, decir, yo más que, ahí Gabriel dijo sacamos, bueno, está bien, en Quiroyo si querés sacar, más que sacar, es tener la habilidad y la cuestión está de sintetizar y de mostrar lo que realmente queremos mostrar. Sí hemos notado muchas redundancias en algunos apartados, oraciones extensas donde volvían una y otra vez. Pero bueno, esto es un trabajo que todo el tiempo los que nos toca escribir nos confrontamos. Así que yo creo que les había contado que a mí me pasa 2 por 3
y lo releo y voy sacando y lo releo y voy agregando, lo releo, hasta que una vez me di cuenta que, bueno, hay que cerrar etapas y avanzar, si no. Pero la verdad Sí. que bastante Y bien. en esto yo comparto con Juan, que los felicito porque lograron un buen trabajo, ¿sí? Es un tema que no es fácil y lo han abordado bien, excepto algunos pequeños detalles. Estamos contentos con la producción que han entregado, así que también mis felicitaciones para todos. Bueno, nos despedimos. Seguimos en contacto Bueno, por chicos, plataforma. que anden bien, que tengan un buen fin de semana y bueno, suerte ahora en la clase que les queda. Y bueno, estamos en contacto y cualquier duda o consulta ya saben que estamos. Gracias, buen fin de. Gracias, buen fin Bueno, de...